Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vamos a dar inicio al que va a ser el quinto y último encuentro del ciclo de conversatorio Disputas en torno a la cultura, la subjetividad y la otredad. Es un ciclo que empezamos el año pasado, creo que allá por el mes de noviembre, y contamos con la inauguración del ciclo. Contamos con Mario Ruffer como la persona que estuvo a cargo de inaugurar el ciclo. Y bueno, luego tuvimos una serie de encuentros, más precisamente 4 antes que este, en el que participaron distintas personalidades del campo de las ciencias sociales y humanas, y nos compartieron parte de sus recorridos, de sus trayectos de investigación, de sus tareas en extensión, en docencia. Y un poco el sentido de este ciclo es justamente poder construir un espacio de intercambio en el que compañeros, compañeras, amigos y amigas puedan ir compartiéndonos aquello que vienen trabajando y aquello que hace tiempo que vienen desarrollando en el ámbito de la tarea de investigación, docencia y extensión. Para el encuentro de hoy contamos con Marcelo Loaiza, con el doctor Marcelo Loaiza, que es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, es doctor en comunicación por la Universidad de Córdoba y además es director de un proyecto de investigación en la facultad, y además director de tesistas, becarios, becarias, y bueno, y un montón de actividades más que realiza en el ámbito de la FADEX. Además, va a compartirnos sus trabajos, sus actividades de investigación. Soledad Gaona, que es licenciada en Filosofía por la Universidad del Comahue y especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales, también por la UNCO, y además profesora adjunta del área de Antropología Social del Departamento de Filosofía, investigadora en Comahue y codirectora del Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura. Y por último, Martín Díaz, que es, además de que va a estar como expositor en el encuentro de hoy, es uno de los coorganizadores de este ciclo. Y bueno, él es doctor en Filosofía por la Universidad de Córdoba, está haciendo además un postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, y además es director de proyectos de investigación en la UNCO, y bueno, y además también lleva adelante dirección de tesistas, de becarios, de becarias. El encuentro de hoy se titula Neoliberalismo, Subjetivación y Prácticas de Cuidado de Sí. La dinámica de estos encuentros, veo muchas caras conocidas, pero igualmente, como el público se renueva, vamos a explicarla. Va a ser una dinámica que va a contar con 3 presentaciones de aproximadamente entre 15 y 20 minutos cada presentación. Allí lo que les vamos a pedir es que estén con el micrófono silenciado y que en todo caso, si quieren hacer alguna intervención, pueden o hacerlas en el chat o pedir la palabra por el chat, y una vez que se terminen las presentaciones, ahí abrimos el espacio para el intercambio. Siempre es mucho más rico que hagan todas las intervenciones que ustedes consideren, porque, bueno, obviamente enriquece muchísimo más lo que se pueda presentar en estas 3 exposiciones. Y bueno, el orden de las presentaciones va a ser el siguiente: va a comenzar Soledad Gaona, posteriormente va a continuar Martín Díaz, y finalizará con las presentaciones Marcelo Loaiza. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Soledad. Bueno, gracias Julio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio de encuentro, de pensamiento, de problematización. Bueno, el momento de decidir cómo encarar una participación en una tarea colectiva como es un conversatorio es bastante particular, porque si bien cada quien expone desde su propio trabajo, desde sus propias perspectivas, y en este caso desde el suelo común, es desde ese suelo común que a mí
me pareció una buena idea presentarles lo siguiente. En realidad, más que hablar de qué estoy pensando, qué estoy trabajando en este momento, mi intención es hacer una entrada a estos problemas y este conversatorio que vamos a llevar adelante hoy, en torno a una pregunta que en algún sentido quizás es anterior, pero anterior no como fundante o como fundamento, sino anterior como condición de posibilidad de lo que vamos a conversar hoy y de lo que estamos pensando. Esa interrogación, esa pregunta, tiene que ver con el hoy como categoría filosófica y como punto de partida para pensar, sobre todo y específicamente en lo que hoy nos convoca, el neoliberalismo, la subjetivación, las prácticas de cuidado de sí, pero también la cultura y la otredad. En este sentido, el hoy como categoría filosófica implica una serie de toma de postura, una toma de decisión en relación a cómo formular esa pregunta. Entonces el hoy como una cuestión filosófica y la pregunta por la actualidad, ¿no? La actualidad como esa condición de posibilidad del propio pensamiento. En este sentido, y siguiendo a Foucault, que ya resuena justamente en esta pregunta por el hoy y por la actualidad, siguiendo a Foucault y en la lectura que Foucault hace de Kant, pero también en la que hace de Nietzsche, y al mismo tiempo la lectura que hace Morey de Foucault y de Nietzsche, es que el hoy como actitud crítica, como categoría filosófica, implica justamente analizar este presente y esta actualidad en un triple juego de relaciones. Nuestra relación con la verdad, nuestras relaciones con la obligación y nuestras relaciones con nosotros mismos y con los otros. Entonces, en este sentido, y siguiendo a Foucault, la ontología histórica o la historia crítica del pensamiento implica la pregunta fundamental por el ¿qué somos hoy? ¿No? Esa pregunta que Foucault había visto en este texto bastante breve de Kant, respuesta a la pregunta que es la ilustración, donde Foucault ve justamente una pregunta bastante novedosa en relación a, en ese momento, pleno siglo XVIII, a la ilustración, pero justamente en clave del propio presente. Esa pregunta por el propio presente, entonces, en este triple juego que acabo de enunciar, se resume en la pregunta por el nosotros con nosotros mismos y con los otros, justamente en este triple juego de la verdad, la obligación y el sí mismo. Entonces, la pregunta rectora que quizás podemos ir desandando en este ejercicio del pensamiento sobre sí mismo es cómo podemos analizar la manera en la que nos hemos formado a través de la historia de nuestro propio pensamiento. Es entonces que este ejercicio de pensar el presente, esta actitud crítica, implica pensar los límites. Y pensar los límites es justamente trazar el diagrama, el mapeo, la cartografía, no solo de las condiciones de posibilidad de la experiencia posible, sino las condiciones de posibilidad de dejar de ser aquello que somos y encontrar en los juegos de verdad, de obediencia y de relaciones con nosotros mismos y con los otros, formas otras de habitar, formas otras en las que se haga posible habitar este mundo. Entonces, esta actitud crítica, si se quiere, la podemos indagar por el lado de la pregunta kantiana, pero también, sobre todo, por el diagnóstico de Nietzsche, ¿sí? El diagnóstico tal como Nietzsche entiende el pensar sobre el propio presente y sobre la propia actualidad. Entonces, por un lado, la versión kantiana del ideal ilustrado, y por el otro, la propia tarea del filósofo como diagnosticador de un futuro, donde la categoría de futuro justamente tiene que ver con una apertura a mundos posibles.
Y entonces es allí donde la condición de posibilidad de esos mundos posibles se juega necesariamente en el propio presente, desde donde es posible pensar. Por lo tanto, no hay manera de pensar el presente, no hay manera de atravesar el hoy críticamente, sino a partir de la noción de experiencia. La experiencia como aquello que expande, que suelta, que desliga, que se abre hacia los límites, implica justamente desatarse de esas condiciones históricas para poder pensar en la diferencia. La diferencia como un punto de partida, pero sobre todo otra vez como condición de posibilidad de mundos otros y otros modos de vida. Ese valor diferencial de este presente en relación a las ataduras del pasado es lo que el diagnóstico y la actitud crítica posibilitan esa apertura hacia mundos posibles. Porque finalmente de lo que se trata, me parece, y quizás podemos discutirlo cuando conversemos, es de la constitución política de la experiencia. Esto quiere decir cómo desde el pensamiento, desde el espacio del pensamiento, podemos recorrer el diagrama y disponer y componer y recomponer esas fuerzas que construyen y que nos constituyen en estos modos de subjetivación que vamos siendo. Esto, por supuesto, no sin la experiencia de la intemperie, ¿cierto? La posibilidad y la condición de posibilidad de otros mundos implica la desujeción, sobre todo la desujeción a modos de gobierno, a modos de ser gobernados que no estamos dispuestos a acceder, ¿no? Y aquí vemos la relación con las formas de la obediencia de las que hablaba al principio en este triple juego de verdad, obediencia y relaciones consigo mismo y con los otros. Entonces, aquí me gustaría retomar una lectura que hace Susana Paponi justamente de Foucault y de la lectura que hace Morey al respecto en relación al presente y al hoy como el concepto filosófico desde el que me gustaría partir para esta tarea de justamente pensar el presente, y pensar esta experiencia de la cultura que habitamos, que implica básicamente no renunciar a establecer los límites de lo que somos para poder franquearlos, de establecer la historia silenciada de nuestras verdades, establecer la historia de la relación de la cultura que nos constituye, de esta experiencia de la cultura que nos constituye. Y también, y por último y no menos importante, recitar la letanía de las singularidades silenciadas y excluidas. Aquí es donde los modos en los que la otredad es posible se distribuyen en estos nuevos modos o en estas formas otras de relacionarse con la obediencia y con la verdad y con las condiciones de posibilidad de otros modos de subjetivación. Entonces, finalmente, esta actitud crítica, esta pregunta por el hoy, esta pregunta y esta interrogación en torno a la actualidad y al propio presente, implica deslindarse de la obediencia como modo de subjetivación, que creo que es fundamental para liberar otros modos de vida y otros modos de habitar esta experiencia de la cultura a través de las prácticas de dessujeción a unos modos de la verdad, a unos modos discursivos, a unas formas de obediencia que aniquilan todo posible, la diferencia y la condición de posibilidad, insisto, de otros mundos posibles. Entonces, para terminar y siguiendo también a Guattari y a Rolnik, la pregunta sería, y aquí ya voy dándole el pie tanto a Martín como a Marcelo, no para que la respondan, pero bueno, ya que estamos.
La pregunta entonces sería, ¿cómo hacer de la experiencia una disociación creadora? ¿Cómo crear otros campos posibles? ¿Cómo trazar otros diagramas posibles? Y aquí, sí, siguiendo a Guattari y a Rolnik, ¿cómo reconocer las formas de subjetivación, que quizás adquieran una consistencia suficiente para provocar un giro en la situación? Y de esta manera vivir una experiencia no cerrada, sino flotante, extraña, como exterior a nuestra propia interioridad. Entonces, me gustaba pensar en estos disparadores del pensamiento para ahora sí cederle la palabra a mis compañeros y ver de qué manera podemos ir armando trama entre lo que cada quien está pensando y quiera compartir con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, Soledad. Le vamos a dar la palabra a Martín, ¿no está? Sí, Martín. Bueno, antes de que haga Martín su presentación, recordamos que si quieren hacer alguna intervención o alguna pregunta, o bueno, plantear algún disparador simplemente, lo pueden ir comentando por el chat o incluso pueden ir pidiendo la palabra por ahí, ¿sí? Bueno, Martín. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, el gusto de poder compartir este espacio con ustedes en la línea de lo que señalaba Julio en este último encuentro de este ciclo de conversatorio que comenzamos allá por noviembre del año pasado. Y mi idea en esta intervención es compartir una serie de indagaciones abiertas. Me gustaría presentarlas desde ese lugar, en las cuales estoy trabajando y que voy a presentar a los fines, diríamos, esquemáticos en dos momentos de análisis. Un primer momento focalizado en lo que es el contexto de conformación histórica del neoliberalismo, a efectos de problematizar la conformación o la construcción de un orden social basado en la competencia, en la patologización de las mayorías populares y en la idea de la selección de los mejores. Y un segundo momento, ubicado en el análisis en el escenario contemporáneo de lo que algunos pensadores denominan como un nuevo neoliberalismo, vinculado al despliegue de un proceso de gestión de las emociones y de lo anímico, y a su vez ligado a la generación de nuevas formas de denegación de la alteridad. El punto de partida de estas reflexiones se ancla, ¿sí?, en los aportes iniciales efectuados por Michel Foucault en su análisis del neoliberalismo allá hacia fines de la década del 70, porque dicho análisis efectuado por Foucault permite analizar el neoliberalismo como una racionalidad de gobierno de las poblaciones, en el cual se articula un complejo heterogéneo de prácticas, saberes, tecnologías, dispositivos, como así determinadas corrientes de pensamientos, instituciones y determinadas publicaciones. Desde esta perspectiva de análisis, entonces, el neoliberalismo es posible de ser analizado a partir de lo que es su capacidad de intervención y transformación en la esfera macropolítica, así en la vida social, como así en la esfera micropolítica o en la esfera de la subjetividad, y por ello por la generación, como va a señalar el propio Foucault, de un sofisticado modo de conducción de las conductas, cuyas tácticas y estrategias, y esto me parece que es un punto central o importante, es necesario desentrañar en el plano inmanente de la realidad efectiva y a su vez al nivel de la producción de la subjetividad. Desde esta clave de lectura, entonces, se trata de desentrañar el modo del funcionamiento del neoliberalismo a nivel de la producción de sentido, en donde, o más bien en el cual, juegan un rol clave la generación de los consensos de adhesión y de legitimación de sus mandatos hegemónicos. En este marco, el neoliberalismo
es posible de ser caracterizado como un tipo de gubernamentalidad fuertemente performativa, cuyo uno de sus focos centrales es el gobierno a través de la libertad y el deseo de los individuos. Este gobernar, por tanto, a través de la libertad y el deseo, aparece en el centro de las tácticas y estrategias neoliberales mediante la organización de los modos de vida, la gestión de los afectos y las emociones, y a partir de la internalización de determinadas pautas de conductas y valores morales. En este marco, o más bien estos procesos, ¿sí?, entiendo que es necesario anclarlos en la generación de toda una serie de imperativos sociales y culturales enmarcados en la incentivación de la competencia social, en el rechazo a toda forma de igualitarismo y a su vez en la exaltación del individualismo meritocrático como clave de la autorrealización individual. De esto se desprende una concepción de lo social anclada en la generalización de la forma empresa, ligada a todo tipo de colectivismo y de intervencionismo estatal sobre las reglas abstractas del mercado. Pero a su vez, esta concepción de lo social aparece enmarcada fundamentalmente en momentos de la conformación histórica del neoliberalismo allá por las primeras décadas del siglo XX, a un conjunto de planteos cuyos blancos fundamentales son las masas populares, y por otro lado aparecen ligados a una resignificación de los postulados del darwinismo y del malthusianismo. Bien, este tipo de planteos es posible rastrearlos en los principales referentes teóricos del neoliberalismo, y a mí lo que me interesa más que focalizarme en esta presentación en un análisis de los autores por los autores mismos, me interesa referenciar muy brevemente algunas de estas prácticas discursivas, ¿sí?, a efectos de ver de qué manera están siendo reactualizadas en nuestro presente histórico. Esto es, lo que me interesa es ver cómo operan, ¿sí?, en la construcción de cierta esfera del sentido común y cómo eso, ¿sí?, actúa, digamos, en nuestra actualidad histórica. Un ejemplo de ello, indudablemente, lo va a ser una de las piezas teóricas claves del pensamiento neoliberal, como lo va a ser Ludwig von Mises, una de los principales referentes de la escuela austriaca, de fuerte influencia en el desarrollo del pensamiento neoliberal en Argentina, el cual en su obra de 1956, La mentalidad anticapitalista, va a adherir a la idea de la economía de mercado como un refinado proceso de selección social en el cual la posición alcanzada depende de la capacidad y la habilidad individual. Pero a su vez, en esta misma obra, Mises lo que va a señalar, o más bien va a adherir, ¿sí?, a un rechazo a los postulados del humanismo, a negar la idea de que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos inalienables por el hecho mismo de haber nacido. Este tipo de planteos van a ir de la mano, ¿sí? Obviamente que aquí lo que advertimos un fuerte credo antigualitario, pero va a ir de la mano en el análisis o en el planteo de Mises, de lo que va a ser una posición elitista respecto a las masas proletarias, y a una posición o a una lectura que podríamos denominar como colonial, occidentalocéntrica, respecto a las masas coloniales de los países del tercer mundo. ¿Qué es lo que se construye aquí? ¿Qué es lo que empieza a construirse aquí? Bien, un poderoso imaginario social y cultural que perdura bajo diferentes formas en nuestro presente, que indica, o más bien establece, por un lado, que las causas del atraso, la miseria de los países, o más bien de los pueblos pobres del sur global, radica en su no adhesión o incorporación a la lógica del sistema capitalista. Dicho de otro modo, lo que aparece aquí es la idea de la superioridad civilizatoria de la sociedad capitalista. Y por otro lado, ¿sí?, lo que va a aparecer en Mises es la idea de la incapacidad que poseen las masas para comprender el funcionamiento de la economía de mercado. Y esto es sumamente interesante porque va a ser un tema de análisis en una obra anterior, de 1927, titulada Liberalismo,
en el cual Mises lo que va a señalar es que las masas se encuentran atravesadas por una especie de perturbación psíquica, cuyo rasgo central es el resentimiento y el odio hacia los triunfadores, y además por un complejo que él va a denominar complejo de Fourier, en alusión al socialista utópico francés del siglo XVIII, François-Marie Fourier. ¿En qué consiste este complejo? Bueno, este complejo consiste en un deseo por parte de las masas de una igualación, ¿sí?, hacia abajo, que arrastre a los triunfadores en la competencia social a una situación de pobreza generalizada. Esta lectura estigmatizante respecto a las masas populares va a aparecer en otro referente de la matriz neoliberal. En este caso hago referencia a William Rothke, que va a ser uno de los principales teóricos de una corriente denominada como ordoliberalismo alemán, el cual en una obra de 1942 titulada La crisis social de nuestro tiempo va a llevar un fuerte análisis respecto al problema de la masificación y su directa relación con el fenómeno de la proletarización de las masas en las primeras décadas del siglo XX en Europa. Lo central del argumento de Rothke es que el problema de la masificación ha conducido a una sociedad de masas generadoras de formas de vida patológicas, cuyo síntoma fundamental es la pérdida de la dimensión anímico-vital. Esto es la desvitalización de las masas. Desde esta clave de lectura, el problema de la cuestión obrera radica para Rothke en un problema de personalidad. Esto es, en un problema anímico-vital, cuya solución radica, para Rothke, en la eliminación del proletariado a partir de una reforma económica efectuada sobre la base de la economía de mercado. ¿Qué es lo que aparece aquí? Bueno, aparece la idea de la economía de mercado como una especie de terapéutica social, como una terapia, ¿sí?, dirigida a la sociedad y fundamentalmente a las masas populares. Y la tercera práctica discursiva en relación también a otro de los referentes teóricos del neoliberalismo, y este es un peso pesado, ¿sí?, hago referencia a Friedrich von Hayek, uno de los fundadores de la sociedad Montpellerin en 1947 y de fuerte influencia su pensamiento en la década del 70 en nuestra América, el cual va a adherir o va a llevar a cabo o desarrollar un rechazo visceral hacia las masas populares, que se va a expresar en su rechazo a la idea de justicia social, en su adhesión a un competencialismo social que hunde sus raíces en el pensamiento de Spencer, y particularmente a una reactualización de los planteos del darwinismo y del maltusianismo. Me interesa reparar muy brevemente en una de las referencias que va a efectuar el propio Hayek, en ocasión de su visita al Chile de Pinochet, con el cual va a establecer o estrechar fuertes vínculos, y en el cual va a llevar a cabo 2 entrevistas, las cuales van a aparecer publicadas en el diario Mercurio, y en una de ellas particularmente, Hayek va a sostener la imposibilidad de sostener precisamente la vida de la población mundial en razón del crecimiento desproporcionado que existe entre el aumento de la población y la cantidad de alimentos disponibles, y en razón de ello va a abogar por garantizar solo el derecho a la vida de aquellas poblaciones e individuos que pueden alimentarse a sí mismos. ¿Qué es lo que me interesa poner en tensión a partir de estas prácticas discursivas? Bueno, lo que me interesa poner en tensión es la conversión de las mayorías, de las masas populares, en el foco de una estrategia de estigmatización, ¿sí?, unas estrategias eugenésicas y neomalthusianas que están siendo reactualizadas en la actualidad al propiciar, ¿sí?, el neoliberalismo en el escenario contemporáneo, la denegación y el odio hacia determinados grupos de la población. Ahora bien, y adentrándome al segundo momento como para ajustarme al tiempo que hemos pautado con los compañeros. Estas tácticas y estrategias y dispositivos poseen como correlato, particularmente a partir de la década del 70,
la generación de constantes situaciones de incertidumbre y crisis en el cuerpo de la población, y la creación de un medio ambiente signado por el vivir en el riesgo y la incertidumbre. Estos procesos hunden sus raíces desde una lectura geosituada en el despliegue global del neoliberalismo en la década del 70, de la mano del miedo y del terror como estrategia de gobierno de las poblaciones, y esto es lo que podemos leer a partir de Noemi Klein con la idea del despliegue de la doctrina del shock por parte del capitalismo del desastre. En este sentido, el neoliberalismo, o bien, acá hay una caracterización que me resulta interesante del sociólogo inglés William Davis, lo que va a denominar en este contexto la puesta en marcha de un neoliberalismo combativo, va de la mano de un ejercicio de la violencia que, lejos de agotarse a este contexto histórico, es reactualizada en la actualidad, como señalaba recién, a partir de nuevas formas de denegación de determinados grupos de la población. En esta clave, la crisis, o bien la generación de una crisis, emerge al interior de la racionalidad del gobierno neoliberal como una especie de heurística del miedo y como un dispositivo de poder a través del cual se despliega un gobierno o acción a distancia sobre la población, cuyo fin último es un cambio de valores, ¿sí?, y cultural. De allí que el neoliberalismo es posible de ser pensado en el escenario contemporáneo. Esto sería de algún modo como una representación posible de pensar, ¿sí?, de llevar a cabo acerca de aquello que nos constituye hoy, ¿sí? Ser pensado el neoliberalismo como la generación de una permanente cultura del miedo, del malestar y de la incertidumbre, ligada a un proceso de gestión de las emociones. Esto último nos conduce entonces a focalizarnos en la centralidad que adquiere lo que es el problema de las emociones y de los afectos en el marco de las denominadas sociedades postdisciplinarias, tanto en lo que es la modulación de la producción de la subjetividad, o en los procesos de producción de la subjetividad, como en las formas de denegación del otro. ¿Sí? En este sentido, la movilización por parte de las estrategias neoliberales, ¿sí?, de los afectos, de las emociones, parafraseando Spinoza, de las pasiones tristes, ¿sí?, hacen de lo sensible un campo de batalla ligado a lo que es la construcción de modos de vida hegemónicos. En esta dirección, la exigencia por parte del neoliberalismo a una competencia y a un rendimiento ilimitado, sumado a la generación de constantes situaciones de incertidumbre y crisis en el cuerpo de la población, abren las puertas a lo que desde distintos enfoques teóricos denominan como un nuevo malestar de la cultura, o un nuevo malestar del siglo XXI, expresado en la proliferación de las denominadas patologías del neoliberalismo, entendiendo por esto depresión, estrés, síndrome de Burnout, etc., y a su vez ligado a la reemergencia de los denominados discursos del odio, cuyos blancos fundamentales son las poblaciones pobres, vulnerables e históricamente subalternizadas del sur global. En este sentido, este nuevo malestar de la cultura, es posible anclarlo en lo que los pensadores franceses Laval y Dardot denominan un nuevo neoliberalismo, que surge o tiene su momento de surgimiento a partir de la crisis global en 2008, un nuevo neoliberalismo de carácter hiperautoritario, signado por la ofensiva contra los derechos humanos, y por la adopción del paradigma de la guerra contra la población. En este contexto es que es posible ubicar la emergencia, ¿sí?, a partir de la crisis del 2008 y particularmente a partir del 2016, la emergencia de los gobiernos de Donald Trump en los Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, y la aparición de un conjunto de partidos de corte neofascista, particularmente en Europa, los cuales marcan un punto de inflexión en la conformación del neoliberalismo que William Davis, ¿sí?, caracteriza en relación a nuestro presente histórico como un neoliberalismo punitivo
en el cual las sociedades y los gobiernos despliegan, descargan el odio y el resentimiento hacia los miembros de su propia población. Aquí se abren toda una serie de planteos que yo no voy a entrar en esta presentación, pero me interesa dejar como dos cuestiones ahí para ir cerrando. Por un lado, ciertas lecturas en la cual ponen el foco en el surgimiento de las denominadas nuevas derechas, como aquellas que llevan a cabo esta promoción del odio y el resentimiento hacia los miembros de su propia población. Y por otro lado, y esta es la lectura que más me interesa y en la cual estoy ahí trabajando al respecto o indagando al respecto, que tiene que ver con la emergencia en el escenario contemporáneo de una nueva forma de fascismo anclada al nivel de las prácticas sociales y no así ligada a una especie de restauración de los fascismos históricos o del fascismo histórico de la década del 30 y el 40 en Europa. Desde esta clave de lectura, se trata de la emergencia de una nueva forma de fascismo que opera fundamentalmente a partir de la proyección por parte de los sectores medios y empobrecidos de la población, de la frustración, el malestar y la insatisfacción sobre determinados grupos de la población convertidos en la causa de todos los males sociales. En este sentido, los discursos del odio, los denominados discursos del odio, reemergen en términos de una experiencia de la cultura, en la línea de lo que planteaba Soledad, o bien de una experiencia del neoliberalismo como una cultura del malestar, como una forma de lazo social, ¿sí?, anclada en la estigmatización, segregación y denegación del otro. Asistimos con ello, y con esto voy cerrando, a la generación entonces de nuevas formas de denegación de la alteridad, anclada en la incentivación de ciertos microfascismos cotidianos que hacen del odio y del resentimiento tanto una forma de lazo social como un modo de existencia. Bueno, muchas gracias y yo le voy a ceder la palabra entonces a Marcelo. Dale, Marce, todo tuyo. Recuerdo que se anoten en el chat, en todo caso, si quieren hacer alguna intervención. Si tienen algún problema con el micrófono, pueden anotar la pregunta también y la leemos. Pero bueno, está habilitado ese espacio, ¿sí? Bueno, ¿se ve ahí algo? Sí, sí, se ve bien. ¿De la presentación? Perfecto. Bueno, en principio, muchas gracias Martín, muchas gracias Julio por invitar a compartir este espacio. He venido siguiendo algunos de los encuentros anteriores. Me parece sumamente, digamos, importante que se puedan generar estos encuentros, que esperemos en algún momento no sean solo a través de este modo virtual y de estas plataformas. También agradecer a quienes están presentes y creo que no va a ser complejo conectar lo que les voy a proponer en estos 15 minutos para pensar con varias de las dimensiones en análisis que venía proponiendo Martín reciente. En mi caso, yo para explicar, digamos, el punto de partida, y ahora no se mueve perdón, dejar de compartir pantalla, esto siempre pasa. Era esta el que tenía que compartir, ahí está. A ver si ahora... ¿Ahí se corren las diapos? Sí. Bien, en la anterior no, o por lo menos yo no las veía. En mi caso, estudio los itinerarios terapéuticos de quienes, buscando el cuidado de sí mismos, buscando salud, buscando hacer frente a su sufrimiento, ¿no?, a sus padecimientos, recorren no solo el modelo médico en el campo de la salud, sino también eso que podemos denominar genéricamente el mundo de las terapias alternativas. Con la idea de comprender o intentar comprender la construcción que respecto de la salud y enfermedad
se procesan desde estas perspectivas. El espacio de las terapias alternativas es un espacio con cierta, o que uno puede identificar buena parte de su origen a mediados del siglo pasado, pero ha tenido una gran expansión justamente a partir de la década del 80 del siglo pasado. Y en este momento nos permite indagar en algunos valores, en alusión a lo que mencionaba Martín recién, en algunos valores que se presentan como valores de regulación de lo sensible, ¿no? Que nos permiten gestionar nuestras emociones, y que al hacerlo, esos sentidos sobre la salud y enfermedad que nos permiten gestionar ese malestar, ese padecimiento, ese sufrimiento, nos van posicionando, por una parte, probablemente en función al menos de la tarea de campo que yo realicé, en cuestiones de un alivio personal, pero por otra parte, van configurando condiciones de subjetividad, van configurando subjetividades sumamente adaptativas a las necesidades de reproducción, digamos, del capitalismo contemporáneo. ¿A qué me refiero? Voy a dejar 2 o 3 ideas, digamos, que es lo que el tiempo nos va a permitir trabajar. La primera, y retomo incluso sin saberlo, creo, una denominación que recién utilizaba Martín, hablando de los imperativos culturales, la salud como imperativo cultural. De algún modo, la búsqueda de la salud, del bienestar, de la felicidad, del equilibrio emocional, creo que ustedes lo deben estar escuchando permanentemente, aquello del equilibrio emocional, de una vida liviana, la exigencia del acondicionamiento físico continuo, que requieren de salud plena, que se asocian a esa salud plena, y que amplían el alcance de las nociones de salud, enfermedad y del cuidado de sí a cada vez más espacios dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Esto que un investigador argentino, Nicolás Viotti, denomina el proceso de sanitización, digamos, de la vida cotidiana, ¿sí? Que llega a nuestras decisiones respecto del reposo, del descanso, a nuestras decisiones respecto del ocio, a nuestras decisiones respecto de la alimentación, ¿sí? A nuestras decisiones incluso respecto de nuestros vínculos, la figura de lo tóxico en los vínculos, digamos, es una referencia clara, digamos, ¿no? Es decir, lo que se nos propone es articular estos sentidos, estos valores, ahora vamos a conversar respecto de cuáles son, siempre a una búsqueda de salud, a una búsqueda de bienestar. Hoy la salud y el bienestar serían cuestiones para debatir hasta dónde están diferenciadas, digamos, ¿no? En estos discursos me refiero a discursos mediáticos, discursos de terapias alternativas, e incluso muchos discursos dentro del modelo médico. Pero lo que es claro es que esa salud, ese imperativo cultural por la salud, ese mandato del estar sano, se presenta como un logro alcanzable de manera individual. Y este es un dato central, digamos, funcional a esto que venía planteando Martín, ¿no? Se presenta como un dispositivo egocentrado, digamos, de responsabilidad individual en la gestión de nuestro sufrimiento. Esto es, que el alcance de la salud, conquistar la salud, ser sanos, que hoy en este momento es algo además muy valorado socialmente, digamos, y muy expuesto socialmente en muchos. Estoy pensando fundamentalmente en los grupos con los que he trabajado, que son grupos de clase media, ¿no? De sectores medios, urbanos, requiere del comportamiento personal para lograr esa salud plena. Y esto, como es de esperar, se traduce, digamos, en tensiones sociales y subjetivas, ¿no? La nueva conciencia de la salud, como la denomina Crawford, establece un rango de éxito personal en esto de el estar sano, el estar bien, digamos, ¿no? Exponiendo de ese modo efectos moralizantes, normalizantes y de responsabilización individual, ¿no? Que articulados, esta moralización, esta responsabilización individual, esta normalización, configura modo de ser en el mundo, en definitiva configura subjetividades. Creo que una cuestión aquí, digamos, para destacar, es que no estoy pensando en el mundo de las terapias alternativas
como un mundo en sí mismo necesariamente conservador, como un mundo en sí mismo necesariamente adaptativo, como un mundo necesariamente funcional, tampoco lo estoy pensando como un espacio de resistencia, ¿sí? Creo que esto es algo que me interesa conversar, o que podemos seguir debatiendo. No trabajo con otros, no he trabajado, digamos, empíricamente, perdón, la palabra empírico, estoy en el campo de los filósofos, va a generar todo un debate, pero quiero decir, no he trabajado con tarea de campo, digamos, respecto de otros espacios, como el veganismo, como movimiento antivacunas, ¿sí? Como otros espacios que creo que son muy ricos para poder pensar en esto, digamos, ¿no? En cómo esa supuesta confrontación con valores propios, digamos, de la industrialización capitalista y demás, en realidad es rápidamente subsumida, funcionalizada a los intereses justamente de los valores morales, si quieren podemos discutir los valores ideológicos, digamos, dentro del capitalismo neoliberal, de la versión neoliberal del capitalismo. Decía recién que una de las cuestiones centrales, una de las referencias, digamos, para pensar lo que en mi caso analizo a partir de Williams como rasgos de la estructuración de la experiencia, de Raymond Williams, digo. Uno de esos rasgos es la apropiación en términos individuales de la consecución de la salud. Los sentidos que se construyen en estas experiencias parecen contener y aliviar, decíamos recién, el malestar, y componer como un elemento compensador, de contención del agobio experimentado socialmente, de ese malestar en la cultura al que hacíamos referencia, pero a la vez resulta, a la vez resulta absolutamente funcional en la valoración de la individualidad, en las narrativas de autosuperación personal, en la responsabilidad egocentrada y excluyente de lazos sociales y de la memoria y de la historia y de lo territorial, excluyente, digamos, decía, esos valores se asocian y son reivindicados muy fuertemente. En los pasajes de las entrevistas, quienes por ahí en algún otro momento ya me han escuchado, saben que me gusta, aunque sea un giro metodológico que tiene su dificultad, recuperar algunas de esas menciones o frases de las entrevistas que identifican claramente a qué nos estamos refiriendo con estos valores. Por ejemplo, esta respuesta a lo que está en cursiva, es parte de las entrevistas, se trata de uno mismo, siempre se trata de uno mismo. Recuperemos aquí la contundencia que esto tiene, ¿no? Es decir, si enfermamos, lo que buscamos es por qué nos enfermamos. No por las condiciones de vida, no por las condiciones de reproducción, no porque tenemos que trabajar, no, ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos, digamos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cómo vivenciamos determinadas circunstancias de vida para aprender a vivenciarlas de otra manera, tomar distancia de ellas? Aquí el desapego es la característica fundamental, el desapego de los lazos sociales, de lo colectivo, de la vivencia vincular, y de esa manera superarlo, ¿no? Fíjense, yo tomaba otra referencia que me parece potente, me decía una usuaria de terapias alternativas, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Es decir, no importa qué ocurra con el mundo, qué ocurra, digamos, con, digamos, ninguna de nuestras circunstancias, sino que lo que importa es cómo las tomamos. Fíjense cómo, si nadie puede hacernos infeliz sin nuestro consentimiento, poco importa las condiciones de vida en las que nos reproducimos, poco importa, digamos, nuestra historia, poco importa los conflictos, poco importa, es decir, lo que se valora es justamente una condición de absoluto desapego del resto. Digo del resto, incluyo de las relaciones sociales, de las relaciones vinculares, ¿sí? Lo que se valora es que estemos predispuestos a salvarnos por nosotros mismos. Digamos, ¿no? Algo muy funcional, recién lo mencionaba Martín y ya me dan ganas de entrar en algunos diálogos con lo que él venía planteando, decir, bueno,
muy funcional a ciertas perspectivas neodarwinistas, ¿no? Para plantearnos, bueno, si nosotros aprendemos a aquello que nos está pasando, tomar distancia, desapegarnos, desentendernos de ello, puede que seamos eso que, no utilicé aquí la frase, pero me decía una terapeuta floral, me decía, tenemos que ser felices siempre, en cualquier condición y en cualquier circunstancia, ¿no? La carga sobre la enorme valoración de la positividad permanente, ¿no? La negación de la melancolía, la negación de la tristeza, la negación de la frustración, se presentan de una manera clara como, digamos, el locus interno de autoridad individual que de algún modo es marca de este signo epocal y que es absolutamente funcional, digamos, a ese gobierno de la sensibilidad que promueve, digamos, en términos de matriz cultural neoliberal, que promueve, digamos, estos procesos de individuación, ¿no? Que en este caso, en mi caso, lo analizo desde el campo de quienes recorren, en el cuidado sí, en búsqueda de atender su sufrimiento, el mundo o el espacio de las terapias alternativas. Bien, como me avisaron mis compañeras Sole y mi compañero Martín, el tiempo no me iba a alcanzar para decir lo que iba pensando decir, así que voy a ser muy breve con esto. Creo que es interesante recuperar una idea, en este caso de Stuart Hall, que cuando uno se encuentra con alguna configuración ideológica, con alguna formación ideológica, con algún campo ideológico, cuando uno tensa de una de las puntas del sentido, por ejemplo la individuación, lleva a la conexión con las demás significaciones en juego, ¿no? Esto es, a partir de alguna de las significaciones en el campo de las terapias alternativas, uno tira de ese piolín, disculpen la vulgaridad del ejemplo, de la metáfora, y lo que va haciendo es recuperando la cadena de sentidos que configuran el modo de pensarse en ese espacio, en el espacio de las terapias alternativas, ¿no? Y aquí me gustaría, no vamos a poder, ni podría trabajarlas a todas en este momento, pero sí mencionar algunas de esta cadena connotativa, digamos, de valores que se imponen a partir de las experiencias en el espacio de las terapias alternativas. Fíjense que todas ellas son asociables muy rápidamente a posiciones adaptativas. A posiciones adaptativas socialmente, ¿en qué sentido? Lo que se elude es el conflicto, lo que se elude es la confrontación. Fíjense, por ejemplo, están ahí el mandato de la felicidad constante, la autonomía personal. Tomo una que me parece muy interesante, que es el orden del fluir como principio organizador de la experiencia. Es decir, lo que nos tiene que pasar, nos pasa porque nos tiene que pasar. Y lo que tenemos que hacer es aprender de eso que nos tiene que pasar. De esto se sigue que eso que nos pasa no lo podemos transformar. No vamos a hacer una lectura crítica de eso que nos pasa, sino que lo que vamos a hacer es tratar de verlo como observadores distantes, intentando desapegarnos, no involucrarnos. Y esto me parece que más que un eco adaptativo es una instancia, ¿no?, de gobierno, de gestión de las emociones tremendamente adaptativo. La idea del orden del fluir es muy interesante, digamos, porque permanentemente lo estamos recibiendo además en los discursos mediáticos y demás, ¿no? Esto pasa porque nos tenía que pasar, por algo nos ocurrió la pandemia, tendremos que aprender de aquí, vamos a salir mejores, ¿no? Y hay todo un relato, digamos, configurado, que lo que hace es despegar, vamos a decir así, aquello que está ocurriendo del proceso histórico y de los ejercicios de dominación por lo que efectivamente está ocurriendo. Eso queda totalmente oculto, digamos, ¿no? Ocurre porque tiene que ocurrir. Pasa porque tiene que pasar. Y lo que tenemos que hacer es verlo pasar y observarlo y tomar distancia para que no nos afecte en términos individuales, ¿no? Y esto es un poco si ustedes quieren, es también una reorientación del mundo de las terapias alternativas. Porque cuando las terapias alternativas se asocian en la década del 50, década del 60 del siglo pasado, a otro tipo de movimientos,
movimiento hippie, movimiento, digamos, de la era de Acuario en aquel momento, movimientos ambientalistas iniciales, tenía una impronta de búsqueda de transformación colectiva, aunque fuera a través del adosar, digamos, el despertar de las conciencias, ¿sí? Eso se ha ido perdiendo, y hoy las terapias alternativas, más allá del alivio, insisto, personal que pueden generar, digamos, en las experiencias concretas, claramente operan como un espacio ideológico absolutamente funcional, digamos, a estos valores de individualismo, de abandono de la referencia histórica, de pérdida de comprensión de los ejercicios de dominación que configuran, digamos, lo social tal cual lo estamos padeciendo en este momento. Entonces, a mí, simplemente para terminar y no extenderme en el tiempo, voy mirando el cronómetro, creo que un poco la idea es cómo podemos, a partir de las búsquedas en el cuidado de sí mismo, las búsquedas para confrontar con el sufrimiento, encontrar que hay valores y principios configuradores de una cosmovisión que debemos tomarlas de forma integrada porque se asocian inmediatamente, digamos, en todas las experiencias, incluso en las experiencias tomadas, si uno las quisiera tomar individualmente, aunque no sea el sentido con el que estamos pensando en la experiencia, que son absolutamente, digamos, asociables, asimilables a valores que el neoliberalismo hoy está sosteniendo, digamos, en diversos espacios, en diversos campos, y muy sutilmente en el campo, digamos, de la salud y de la cultura, digamos, ¿no? Porque podríamos seguir pensando en las terapias alternativas no solo en el espacio de la salud, sino también, por ejemplo, en el campo de la literatura de autoayuda, etcétera, digamos, ¿no? En distintos espacios en los que estos discursos están permeando muy fuertemente en sectores de clase media, en sectores sociales. Bueno, esta era un poco mi idea para aprontar, digamos, algunas reflexiones y dar continuidad a la discusión y a las conversaciones, y bueno, dispuesto ahora a que sigamos debatiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Soledad y a Martín. Bueno, abrimos el espacio ahora para el intercambio. No sé si no hay preguntas o intervenciones que se hayan anotado en el chat, pero no sé si quieren... perfecto, Gastón. ¿Podés habilitar el micrófono? ¿Querés hacer la voz? ¿Querés que la haga yo, Gastón? Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, vengo de familia también cristiana, católica, y esto del dejar fluir, esta lógica del dejar fluir que Marcelo encuentra en las terapias alternativas, un poco también la veo yo en algunas frases, ¿no? Como el si Dios quiere, o gracias a Dios esto pasó, esto va a suceder si Dios quiere, ¿no? Y bueno, mi pregunta es si ves ahí también alguna relación con respecto al neoliberalismo, como lo ves en las terapias alternativas y demás. Vamos conversando. Julio, ¿cómo te parece? Vamos conversando, Marce, sí, dale, mientras... ahora tenemos esta pregunta de Gastón, en todo caso vamos conversando, si alguien más quiere ir anotándose, se anota, y... Bien. Dale, Bueno, hola Gastón, un gusto y gracias por la pregunta. Mientras estudiaba el espacio de las terapias alternativas, realmente se hace difícil por momentos distinguir en qué momento estamos en el espacio de la salud y en qué momentos estamos en el espacio de la espiritualidad, permanentemente, ¿sí? Es decir, rápidamente estos valores de los que estábamos hablando, por ejemplo, el vivir en el presente perpetuo, el orden del fluir, digamos, vos un poco lo que planteás es esta resignación cristiana, digamos, ¿no? Frente a lo que ocurre, digamos, al acontecimiento, a toda la historia. Y claramente hay sí una gran conexión para hacer, y de hecho hay
muchas y muchos que están estudiando estos mismos, si se quiere, valores o cadenas ideológicas o cadenas de sentido, de construcción del sentido social que yo estudiaba o que estudio en relación a las terapias alternativas en espacios fuertemente, digamos, vinculados a la espiritualidad. Se trate tanto de las instituciones religiosas como de la espiritualidad en el sentido en que hoy la estamos concibiendo, ¿no? Hoy la espiritualidad está circulando y funcionando muy por fuera de muchas instituciones religiosas en el caso de los sectores medios, ¿sí? Tendríamos otras discusiones para habilitarnos, pero en algunos casos está funcionando muy por fuera y estos discursos se entrelazan, digamos. Pero hay también otros análisis, por ejemplo, respecto del evangelismo pentecostal y demás, que van haciendo análisis similares. Así que tu intuición, en todo caso, es absolutamente acertada y bien orientada, Gastón. Se pueden encontrar similitudes y se pueden hacer análisis respecto de cómo estos valores son, digamos, de la espiritualidad o del espacio de lo religioso, según lo definamos, se van configurando como valores con claramente ecos adaptativos, digamos, y funcionales a ese gobierno de los sensibles desde el neoliberalismo. Paula, tenías la mano levantada. Me pareció otra opción. O escribía o... No, dale, dale. No, también vos sabés que me quedé pensando mucho y quería preguntarle a Marcelo si había visto alguna, o había hecho alguna forma de transposición con lo que pasó también al comienzo de la ASPO, ¿no? En torno a los discursos que recorrían y que aún recorren. Yo estaba absolutamente sorprendida de la cantidad de gente que por ahí, muy cercana, y gente que consideraba lúcida y que por ahí como que en vez de tener un sentido social del ASPO, decía, bueno, los que se enferman no se tienen que morir, se murieron porque algo hacen. O sea, sos diabético porque vos sos el que come azúcar, este, ¿no? Tenés sobrepeso porque vos sos el que nos hizo cargo de estar. En esto recién me sorprendió porque era algo que me hacía tanto ruido y me molestaba tanto, en cómo tampoco la responsabilidad de el contagio o el poner en riesgo a otro pasaba por lo social, sino por el propio cuerpo y que había hecho uno en esta no registro del otro, ¿no? Del otro, como estábamos hablando recién, en no ponerse en el lugar y responsabilizar que el que se moría se muere porque algo no hizo. O sea, o no corriste, o no dejaste de fumar. A mí me dijeron, bueno, si estás de riesgos, me imagino que habrás dejado de fumar, ¿no? Como que me sorprendió muchísimo esta, digo, haciendo una transposición hacia otra cosa macro, pero tiene que ver con esta cuestión de la espiritualidad y con el hacerte cargo, vos te tenés que hacer cargo de tu salud. No sé si lo habías podido analizar en torno a esos discursos que circulan aún hoy, ¿no? Sí, sí, de hecho, Paula, me parece que no es nada distinto, digamos, de esto que estaba planteando, ¿no? Me parece que esta idea de que la salud se transforma en un dispositivo egocentrado tiene que ver con esto, es decir, un poco la idea es yo me enfermo y yo me curo. Por ejemplo, en el mundo, en esta tarea de campo que te mencionaba, me he encontrado también con gente que generaba, digamos, frustración respecto al mundo de las terapias alternativas. Y recuerdo muy en particular una mujer, una persona que tenía cáncer, ¿sí? Y que un poco la devolución de ella era, bueno, encima que esto me ocurre, me lo hice yo. O sea, tengo que tratar de pensar qué hice yo que podría haber hecho para no estar muriéndome. O sea, terrible, digamos, ¿no? Terrible. Y estos discursos que vos mencionás, Paula, que se asocian a los que planteaba Martín en términos macropolíticos, digamos, y tienen que ver con esto, es decir, bueno, aún hoy escuchás gente que cree que no se va a enfermar porque tiene una actitud positiva, y como tiene una actitud positiva, nunca se va a enfermar. Y esto, yo no me quiero meter en la persona que tiene actitud, es que nos está mostrando eso de la experiencia social hoy. Nos está mostrando un profundo proceso de individuación que en este sentido que vos lo estás planteando, es decir, mirá que vos sos paciente de riesgo, ya te ponen paciente de riesgo simplemente porque fumas. Y a partir de ahí, ¿qué significa eso? Significa que vos tendrías que hacer otra cosa, que vos individualmente tendrías que, por lo cual, a esto me refería con que
¿Sabes incluso que llegaron a decir algo habrás Hay un hecho? éxito Esa personal en frase me pareció terrible, ¿no? El algo habrás hecho. Claro, por algo, y algo te habrá pasado, ¿no? Qué sé yo, tendría alguna cosa, no se habrá cuidado, ¿no? Y toda una ansiedad, pero bueno, no, estoy en línea, digamos, con ese pensamiento que me parece que permite hoy pensar, digamos, incluso situaciones como la actual. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Yo, Julio, puedo... Dale, Soledad. Bueno, después está Carlos. Después que tiene su Carlos mano y levantada. después... Igual es demasiado. Yo no sé cómo se levanta la manito, pero Después quisiera Fernando, dale. también. Dale. Soledad, Carlos, Voy Fernando. En dale, reacciones tenés, Fernando, la manito. voy a volver un casillero para atrás en relación a la pregunta o el comentario que había hecho Gastón y la intervención de Marcelo, porque me parece que hay que distinguir entre el fluir y el como Dios quiera o Dios lo habrá querido o lo que a Dios le parezca, porque son dos operaciones del delegar diferentes, bien diferentes, ¿sí? Me parece que son, digo, para hablar, para expresarnos en la sintonía conceptual en la que veníamos trabajando, son dos modos de gobierno, de delegar gobierno o de gobierno de sí bien diferentes. La de reducir los acontecimientos a una voluntad divina, porque hay ahí una singularidad y una voluntad a donde referir más allá de la incapacidad humana de comprender los mandatos divinos y etcétera. Y por el otro lado, el flujo, ¿no? Me parece que ahí en el concepto de flujo o en la analogía del fluir como explicación de lo que acontece, también hay una operación de delegar experiencia, una fundamentación que está más allá, pero que es distinto al más allá de la figura divina, de la causalidad divina, digamos. En ese punto me parece que, bueno, sería otro conversatorio, sería otra manera de pensarlo, pero creo que son dos operaciones del gobierno de sí distintas. Estoy de acuerdo, pero es probable que los efectos sean muy similares. Es para seguir conversándolos, digamos, en la experiencia. Pero es para seguir conversándolos, sí, claro. Bueno, no sabría, ahora no te voy a responder. Puede ser, sí. En principio me gustaba pensar en la distinción, ¿no? Que me parecía que había que hacerla. Carlos y Fernando, vamos con las dos intervenciones juntas. No sé si son preguntas, intervenciones. En todo caso, bueno, si son preguntas, después respondemos. No sé, son reflexiones. Son reflexiones que se pueden transformar en apertura a otros comentarios. Primero, agradecerle a los tres por la participación. Estuvieron muy buenas las presentaciones. Y un comentario también referido a lo que comentó Gastón. También me parece que pensarlo eso en las religiones, yo lo que más conozco por distintos motivos de acercamiento es más las religiones cristianas, ¿no? Pero me parece que también ahí mismo hay diferencias, porque si pensamos, por caso, en toda la tendencia de los curas, del catolicismo, del cristianismo católico vinculado a la pobreza, a la desposesión y más, que tiene una incidencia desde la teología de la liberación, ahí el planteo no es tanto de resignación, sino de resistencia, podríamos decir, en algunos casos, planteos de cambio. Y eso todavía está presente por decir algo que se me ocurre así como un pantallazo, en los curas villeros, ¿no? No son curas que planteen la resignación. Me parece que en el fenómeno precisamente asociado a la religiosidad y a la espiritualidad, impacta mucho más con estas tendencias de consolidación del neoliberalismo, las religiones cristianas, en términos más generales, vinculados a las distintas religiones evangélicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bolsonaro
es característico. Y tendríamos que pensar ahí en otra lógica, que es la lógica impulsada, según algunos indicios, por la Secretaría de Estado norteamericana, que en la década del 70 y el 80 avivó la creación y la propagación de religiones cristianas, entre comillas, para enfrentar el avance que tenía en América Latina y vinculado con sectores a veces de la lucha armada con las entonces ahí me parece que hay una cuestión muy, muy interesante para revisar. Pero bueno, eso me disparó, mirá lo que me disparaste, Gastón. Perdón por el comentario, pero bueno. No, yo estaba pensando en todas estas lógicas de individuación, del hacer, de la responsabilidad individual, del hacerse empresario de uno mismo, etcétera, etcétera. Quizá por el trabajo de campo que hizo Marcelo, y a diferencia del planteo un poco más general que hace Martín, yo lo que veo, por ejemplo, y a partir incluso de las últimas elecciones de las PASO, que en sectores populares impacta más la cuestión de la individuación asociada a la cuestión social y política que a la cuestión de la salud, en principio. La referencia que vos estás haciendo, Marcelo, creo, a sectores medios. Y ahí me parece que es más clara, digamos, la idea de desprenderse de la situación personal de la situación contextual. Pero a mí me llama mucho, mucho la atención cómo ha pregnado en sectores populares el discurso sociopolítico vinculado a el hacerse cargo de uno mismo, la culpabilidad por la situación donde está, incluso de gente que ahora te dice, bueno, voy a votar a tal o cual, no voy a hacer nombre para no pensar que estoy haciendo campaña por ninguno, pero cuyos mensajes están directamente asociados a contenidos neoliberales. Nada, eso quería hacer, ese comentario quería hacer. Fernando, y después no se recupera por ahí Martín o Soledad sobre estas intervenciones de recién. Dale, Fernando. Sí, yo tengo un par de comentarios y una pregunta que tal vez no sea respondible, pero como para pensar. Los comentarios, por un lado, tienen que ver, el primero, con una cuestión de la situación del presente, ¿no? Un poco lo que Soledad mencionaba, pensar el presente hoy, con qué herramientas, con qué, en qué medida también es parte del presente el pasado no tan reciente, ¿no? Y me parece que hay como una gran ambigüedad, una gran complejidad en este tiempo, tal vez sea parte de que es el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que nos resulte más complejo de analizar. Pero, por ejemplo, de algunas cosas que mencionaba Martín, y bueno, que yo también he trabajado, me llama la atención la vigencia de teorías, por ejemplo, del siglo XIX, el Lombroso, Galton, Spencer, Darwin, y que más allá de que fueron refutadas en términos científicos, digamos, en el discurso académico, siguen vigentes a nivel del sentido común y que son, por supuesto, abonadas por los medios masivos de comunicación, por la política y demás, ¿no? Eso como una cuestión, porque además a mí me llama la atención también la ambigüedad en relación a ese tipo de discursos de xenofobia, de racismo, de odio de clase, etcétera, etcétera, y paralelamente toda una serie de normativas de reconocimiento de derechos, no solo dentro de nuestro país o los países latinoamericanos, sino a nivel mundial, ¿no? Como dos caminos hay que van como por líneas paralelas, separadas, pero a su vez son parte del mismo tiempo, ¿no? El segundo punto, que lo menciono muy breve, pero tiene que ver con la cuestión del Estado como cuestión medular, siempre que hablemos de la cuestión del neoliberalismo y su impugnación de todo tipo de políticas neokeynesianas o del estado de bienestar, de políticas sociales y demás. Ahí también me parece que hay una cuestión muy, muy compleja para analizar, porque hasta los
los gobiernos más de derecha, digamos, más que asumen el neoliberalismo, lo hacen más como un discurso, digamos, para el pueblo, para los medios, que como prácticas concretas. Yo creo que ningún Estado subsistiría, se mantendría, si no tuviera políticas sociales de ningún tipo o ningún tipo de intervención en la economía, ¿no? Pero bueno, eso capaz que es como muy largo también para discutirlo. Digo que es otra de las contradicciones o de las ambigüedades de este presente. Y la última, que lo planteo más como pregunta, es ¿qué perspectiva habría dentro de este contexto de políticas de control, de modulación a través del mercado, de los medios de comunicación, de las nuevas instituciones, etcétera, etcétera? ¿Qué posibilidad hay de prácticas que puedan escapar de esas lógicas de control? ¿En qué medida? No sé. Esto es como una pregunta para pensar en voz alta, digamos, ¿no? No es que alguien pueda tener la respuesta. Pero ¿en qué medida se pueden construir nuevos mundos o mundos diferentes sin esperar que se caiga el capitalismo, que cosa que parece un poco lejana, sino en el mismo día de hoy, ¿no? Que de hecho son prácticas que están ocurriendo, ¿no? A nivel de los movimientos sociales, prácticas asociativas, de solidaridad, cooperativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta sería en qué medida o cuál es la potencia que tienen esos movimientos y qué es lo que uno puede avisorar a mediano o cercano plazo, ¿no? Gracias, Fernando, Carlos. Hay una pregunta ahí de Julieta también por el chat. La leo. Dice, hola a todos. Pensaba que también la noción de cuidados que parte de la economía feminista de ruptura puede llegar a romper con esta idea individualista del cuidado de la que habló Marcelo. Bueno, no sé, Soledad, Martín, si quieren... Laura tiene la pero mano. Laura no la veo. Pregunta, Pero no la veo. ahí está Laura. Laura, ahí, yo te veo. Si querés abrir el micrófono. Ah, ahí está Laura, no la veía. Ahí está. Gracias, Laura. Hola, ¿cómo andan? Hola, Laura. Yo tengo varias preguntas. Una es con respecto a cómo opera, digamos, el neoliberalismo con respecto a la idea de emprendedurismo, que siento como que en pandemia se exacerbó esa idea, digamos, de que es lo que venían planteando, la idea del empresario de sí mismo, pero que ahora también como que toca la economía, ¿no? Como, bueno, la pandemia vino a romper un montón con los trabajos, digamos, en general, y el emprendedurismo, digamos, cómo se afianzó o cómo encontró, digamos, un hueco perfecto para exacerbar esa idea del empresario de sí mismo, el que gestiona la vida, que gestiona, digamos, los tiempos, y pensaba en esto de cómo se relaciona con la idea de la religión, y pregunto si la culpa no es como un denominador común en esa idea de ser empresario de uno mismo y lo que genera, digamos, la religión, porque si vos, digamos, en un momento de ocio sería perder el tiempo, que te genera culpa, ¿no? Porque no estás produciendo absolutamente nada, esta idea de, bueno, tengo que ser productivo en mi día a día porque si no es un día perdido, ¿no? Eso por un lado como pregunta y bueno, cómo se sale también de esa noción, ¿no? Porque justamente la religión también perdura en el tiempo porque esa, no sé, se mete en las fibras blandas del cerebro que hace que gestione tus sentimientos, digamos. Después, por otro lado, pensaba en Martín, lo que decía sobre los discursos de odio. Bueno, como, no sé si tiene una respuesta a esto, pero pensaba en cómo luchar o cómo, no sé, enfrentar a discursos de odio que no, el discurso de odio, digamos, no busca una verdad, eso es lo más preocupante. De última, no hay una ida y vuelta, digamos, en la discusión. Solamente, justamente, exacerba un odio de alguna manera, ya sea racial, ya sea, no sé, biológica, de clase, lo que sea, ¿no? Pero digo, ¿cómo se lucha con algo que no busca una verdad?
no la quiere, no la necesita, y que no, justamente, no la necesita. Bueno, eso. Bueno, muy bien. Voy a intentar hacer como un reconto de algunas cosas que fueron comentándose muy brevemente para darle ahí el espacio a mis compañeros, a Soledad y a Marcelo, para que puedan hacer sus devoluciones. A mí me parece que hay algunas puntas interesantes para pensar, indudablemente partiendo de la necesidad de un diagnóstico crítico del presente que no se circunscriba a un mero diagnóstico, sino de una necesidad de intervención, ¿sí?, de nuestra actualidad histórica o de transformación de la misma. Y indudablemente que para esta intervención sobre la realidad y sobre los modos a partir de los cuales somos construidos, yo lo pienso en un sentido que tiene que ver con la influencia, podríamos decir, en mi formación del pensamiento de Michel Foucault, pero lo pienso en clave genealógica y arqueológica. Entonces me interesa ver de qué manera, y un poco es lo que intenté poner en tensión, se reactualizan en nuestro presente, ¿sí?, ciertas estrategias discursivas que emergieron de determinado contexto, en determinado contexto histórico, que hoy asumen ciertas particularidades, ciertas especificidades. Bueno, esto me da pie a tomar dos comentarios que hizo Fernando respecto a la vigencia de determinadas teorías de mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, determinadas estrategias discursivas, ¿no?, el darwinismo y la eugenesia. Bueno, ahí yo creo que hay que pensar en esto, de qué manera el problema de la población ha sido y es un problema central dentro del orden capitalista. ¿Mm? Y esto ya nos remite a Marx, ¿no? Nos remite a Thomas Malthus, ¿no? A la necesidad de establecer una regulación respecto a la vida de las poblaciones. Ha sido una constante, ¿sí?, dentro de la configuración del orden capitalista. Y de qué manera esas estrategias se han ido reactualizando bajo diferentes formas, ¿sí?, a lo largo, digamos, del devenir histórico. Y pensaba, a modo de ejemplo, de qué manera estas estrategias vinculadas al neodarwinismo, que yo hice referencia a cómo son resignificadas por los teóricos neoliberales, han sido resignificadas y reactualizadas en nuestro propio contexto, en nuestra propia actualidad, es decir, en el marco de la pandemia. En algunos países, en el caso de Brasil, India, ¿sí?, en el mismo Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, muchos sectores de los denominados conservadores, y en el caso mismo de Jair Bolsonaro, lo que, digamos, ponían ahí en juego era que la pandemia constituía una especie de catástrofe malthusiana, ¿sí?, benefactora, porque venía a regular o a poner, digamos, en orden el problema de la población, ¿sí?, y además lo que había que salvar en última instancia era la economía del mercado. Y una, digamos, referencia mucho más cercana al respecto, cargada de un visceral racismo, y uno podría encontrar otros elementos ahí para pensar también en clave de colonialidad, es la referencia de un concejal de La Matanza, un concejal que hace una referencia sobre La Matanza cuando, digamos, el virus empieza a circular en Argentina, en contexto de ASPO, y cuando señala que ojalá el virus le haga honor al nombre de La Matanza, ¿no?, y elimine 4 o 5 millones, textual, de negros del partido bonaerense. Bueno, ahí tenemos una reactualización de estos discursos, en los cuales históricamente han sido enarbolados por las élites, ¿sí?, tanto las élites correspondientes, digamos, a los países, a los principales países de Europa, como las élites locales, ¿sí? Siempre ha estado ahí, o está en juego, la cuestión del problema de la población. Y por otro lado, la cuestión de la relación entre neoliberalismo y la cuestión del Estado, de las políticas públicas. Bueno, esto uno lo puede encontrar en Foucault y lo puede encontrar en muchos otros también, de qué manera el enemigo fundamental en el contexto de conformación del neoliberalismo era Keynes, el keynesianismo, ¿no? Las políticas del estado de bienestar, etcétera, etcétera. Ahora, el neoliberalismo no supone una eliminación del Estado ni un Estado mínimo. Lo que supone es un cambio en lo que hace las políticas públicas, ¿sí?, en los cuales
lo que se despliega ahí es lo que Sonia Álvarez Leguizamón denomina una focopolítica. ¿Qué consiste esto? Bueno, es la focalización de políticas públicas sobre los grupos pobres y vulnerables de la población, cuya finalidad es mantenerlos a nivel, digamos, de los mínimos vitales. ¿Sí? Lo que se entra en juego ahí es una categoría, ¿sí?, que es acuñada desde el Banco Mundial, que tiene que ver con los mínimos vitales, ¿sí? Mantener a la población, ¿sí?, en los umbrales casi, digamos, de la supervivencia. Y lo último, en relación a lo que comentaba Laura, la cuestión de los discursos del odio. Me quedaba la pregunta de Fernando, brevemente, y voy a los discursos del odio, y cedo la palabra. ¿Desde qué perspectiva o cómo pensar, ¿sí?, en relación a estos mecanismos de control e individuación, ¿sí?, lo otro? ¿Sí? Bueno, ahí me parece que cobra relevancia también el planteo mismo de Foucault, en el sentido de que no es posible pensar las relaciones de poder sin resistencia. ¿Sí? Me parece que hay algo del orden de las resistencias en las cuales son permanentes, que es una lucha, ¿sí?, agonística entre poder y resistencia, que se van reactualizando también. Pero me parece también que hay que salirse de una mirada, a mi entender, ingenua, de suponer que hay una especie de afuera, absoluto, por fuera de las relaciones de poder hegemónicas. En este sentido, me parece que no hay una afuera del neoliberalismo como una especie de oasis al cual podemos arribar, ¿sí?, derrumbando el neoliberalismo. Porque ahí me parece que dejamos de lado una serie de procesos y de estrategias muy sutiles, muy sofisticadas y que están vinculadas con lo que desarrolló Marcelo, en el cual la subjetividad se ha convertido y es el campo de captura de las estrategias neoliberales. Me parece que hay ahí un campo, digamos, de batalla centrado en la dimensión de la subjetividad. Y me parece que una de las acciones de resistencia, además de entender la dimensión macrosocial y de las luchas desde abajo y contrahegemónicas, me parece que hay una dimensión que tiene que ver con pensar, digamos, otras formas de subjetividad, otros modos de existencia que no reproduzcan la axiomática capitalística, ¿no? Entonces me parece que ahí hay todo un trabajo para hacer de formas de cuidado, podríamos decir contrahegemónicas, y no las hegemónicas, que es todo un tema de Sanders. Y brevemente, en relación a lo que señala Laura de los discursos del odio. Mirá, Laura, los discursos del odio no son privativos del neoliberalismo. Ese sería el punto de partida. Están, digamos, uno los puede rastrear desde la configuración misma del orden capitalista, desde la expansión de la empresa moderno-colonial, en el marco del imperialismo, en el marco de la configuración en el mediados del siglo XVIII, XIX, de la eugenesia, del darwinismo, etc. En Argentina hay trabajos que los rastrean desde el siglo XIX, pensarlo también en el marco de un odio de clase a partir de 1945, ¿sí?, con lo que es el antiperonismo, etc. Es decir, los discursos del odio tienen que ver con formas de establecer lazos sociales. Y son modos también, y en eso hice insistencia, de pensarse un modo de existencia, de construcción de la subjetividad. ¿Sí? Entonces ahí me parece que hay, ¿sí?, también nuevamente, el hecho de pensar a la subjetividad o rechazar las formas de neoliberalización de la subjetividad, y por otro lado, la necesidad de pensar otros lazos sociales, ¿sí?, por fuera de la lógica del neoliberalismo. Bueno, ahí me extendí un poquito, pero había varias cosas. Julio, antes de darle la palabra a Cristian, me gustaría retomar también la inquietud de Laura en relación al problema de la verdad, ¿no? Creo que hay que reformular, no la inquietud, sino el modo de formular la pregunta. Disculpen, así es como una especie de defecto profesional, trabajar sobre la pregunta constantemente, porque en realidad creo que evidentemente el problema de la verdad no es un problema, ¿sí?
Lo que es problemático es cómo modula constantemente, o cómo modulan constantemente los discursos con valor de verdad, ¿sí? Porque eso que está ahí atrás, finalmente es irrelevante, si hay algo atrás, si no hay algo atrás. Bueno, hay disquisiciones filosóficas desde el siglo V a.C. en relación a esto. El problema hoy es justamente pensar cómo esos discursos con valor de verdad modulan constantemente, sobre todo en el seno de esta gubernamentalidad performativa, ¿no? Esta incapacidad de definir de una vez y para un buen rato qué es lo verdadero, ¿no? Eso, digamos, el problema de formular la pregunta en esos términos es que obtura justamente una dimensión temporal hiperacelerada que tiene el neoliberalismo y el capitalismo avanzado, que no nos permite pensar las estrategias o entender, si querés, micropolíticamente, cómo funciona el valor de verdad de un discurso, de odio, racial, misógino, el que se te ocurra pensar. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es justamente cómo funciona ese valor de verdad, cómo opera y cómo da sentido al qué, al quién y al cómo, al qué se dice, al quién lo dice y el cómo se dice. Por supuesto, para eso tenemos que pensar en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, digamos, y el universo estalla una vez más. Pero me parece que la pregunta ahí, que quizás es más útil en términos de instrumento y de herramienta, es el sentido y cómo, digamos, los discursos con valor de verdad y cómo se constituye ese sentido de lo verdadero operando concretamente sobre un colectivo X, ¿sí? El colectivo trans, LGTBI, no importa, ¿sí? Los ejemplos son múltiples. Me parece que en ese sentido, instrumentalmente, formular la pregunta en esos términos puede ayudar a la resistencia en ese sentido y a la comprensión. Bueno, hacemos, Cristian, la última intervención, después si quieren hacer un cierre, Marcelo, no sé si te quedó algo por decir, seguramente les deben haber quedado un montón de cosas por decir, pero en todo caso nos tomamos unos 5 minutos más como para poder hacer un cierre. Cristian. Sí, bueno, hola a todos. Estaba escuchando algunas preguntas que se estaban haciendo con respecto a lo religioso y al neoliberalismo, y justo me estoy dedicando a esta parte de investigación a la cuestión del pentecostalismo, y cuando estaban hablando sí se me venían algunas relaciones en torno a lo que es el pentecostalismo, el neopentecostalismo, como por ejemplo una de las grandes teologías que se está teniendo hoy es la teología de la prosperidad. Y en este sentido, el éxito está medido en estos discursos, ¿no? En el aumento del capital personal, que es directamente proporcional a un éxito espiritual. Y bueno, me parecía oportuno poder traer esto, porque también cuando no hay un éxito económico o espiritual, recae en el individuo lo que no es éxito, ¿no? Pero también una de las, creo que muy bien lo dice Feria García, por si a alguien le interesa, hay un libro que sacaron en el año pasado, haciendo una recopilación del pentecostalismo en Latinoamérica. Me parece importante también cómo estas discusiones y estos sentidos se van poniendo, digamos, en discusión y como apuestas al Estado. Aquí me parece oportuno ver estas relaciones que hay con la política, con la esfera política, y por ejemplo,
como vimos hace unos años, y es donde yo me estoy dedicando un poco más, la parte de la discusión de la ILE, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como muchos de los movimientos religiosos, ya sea pentecostalismo, o evangelismo, catolicismo, también hubieron una hibridación o una relación, mejor dicho, con la línea política de derecha. Me parece importante traerlo acá por lo que estábamos hablando, y bueno, si a alguien le interesa, me parece muy importante ese libro de Feri García que sacaron hace muy poco, para seguir discutiendo el neoliberalismo desde el lado de la religión. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la intervención. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. No sé, Marcelo, Martín o Soledad, si quieren hacer algún comentario más como para ir cerrando. Bueno, si no... Me parece que no quedaron muchas cosas abiertas para seguir conversando, discutiendo y pensando. Yo me quedé pensando mucho en algunos de los puntos que planteó para discutir Fernando, que me parecieron muy interesantes para seguir discutiendo y pensando. Pero bueno, me parece que es momento también de cerrar y bueno, nos seguiremos encontrando en otros espacios. Muchas gracias otra vez a vos, Julio, y a Martín especialmente, y a quienes vinieron. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Soledad por compartir el espacio, un gusto. Muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes hoy. Por cierto, quedan muchas cosas ahí abiertas, muchas líneas de reflexión. Me parece que eso es lo potente y lo interesante también de estos espacios. Y bueno, y ya estaríamos cerrando. Ahí le cedo la palabra a Julio para ir cerrando lo que ha sido este ciclo de conversatorio y nuevamente el agradecimiento. Bueno, no me queda mucho más para agregar. Nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes. Hay muchos y muchas que nos sostuvieron estos encuentros desde hace ya un año y bueno, seguiremos encontrándonos con otros espacios. También hay una idea de que este ciclo de conversatorios pueda transformarse en un libro. Bueno, eso requerirá de mucho esfuerzo, trabajo, pero bueno, también iremos trabajando en eso. Y bueno, no mucho más, agradecer nuevamente y bueno, nos encontraremos en algún otro momento y en otros espacios que vayamos construyendo en conjunto. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos y ojalá nos encontremos en los pasillos de las aulas o en algún lugar compartiendo el mismo espacio. Ojalá. Esto, si hubiera sido presencial, terminaría con una cerveza colectiva, pero bueno. Exactamente. Justo iba a decir lo mismo. Lo que más extraño de Roca es pasar por una cervecita. Es verdad. Bueno, ya falta menos. Nos queda la cerveza pendiente. Muchas gracias. Un gusto verles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Muchas gracias.